aquí ahora ya en el tiempo para el debate, por lo visto. Nuestro tema de hoy, ya lo saben, los fantasmas y los fenómenos paranormales. Para hablar de todo esto, nos acompaña en este estudio Jaume Bordas, que es periodista y parapsicólogo, Félix Ares de Blas, que pertenece al grupo de científicos que no se creen todo lo que se cuenta de estas cosas, Manuel Berrocal, que es miembro médico y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Parapsicología, y Javier Ackerman, que es psicólogo y director del Centro de Investigaciones Psicobiofísicas de Vigo. Bien, señores, por empezar por algún sitio, quizás yo no sé alguien de ustedes. Jaume Bordas, ¿podría traducirnos un poquitito lo que hemos visto en la película? Bueno, pues en principio, quizás antes que entrar directamente a saco para traducir lo de la película, yo diría algo también, ¿no? Hablábamos Pues de fantasmas y de fenómenos paranormales. Yo diría que los fantasmas es uno de los 54 fenómenos paranormales más normales conocidos, ¿eh? Ni más ni menos. Y este fantasma en sí tiene diferentes explicaciones también. Ahora, lo que es la película en sí, pues bueno, me parece perfecto en base, en principio, o sea, de lo que puede ser un fenómeno paranormal o de lo que puede ser una casa encantada. Primero hay un detonante, una piedra de mechero, la chispa, que es la niña. En este caso, es cierto que los púberes, los prepúberes, en este caso la niña creo que tiene 5 años, creo que lo comenta en un momento determinado de la película, después también personas que han tenido accidentes con traumatismos craneales, sobre todo pues heridas abiertas en el cerebro, sobre todo en la parte también del occipital, del temporal izquierdo. Estas personas son más predispuestas a efectuar fenómenos paranormales, cuidado, auténticos. Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, antes de la película, de que hay muchas personas que los fenómenos paranormales se los inventan, ya sea de una forma lucrativa para sacar un beneficio y no necesariamente pues a nivel económico, sino también otro tipo de beneficios, ¿no? Ahora, yo lo que quiero dejar, no sé, sentado, que creo que el fenómeno paranormal realmente existe. Yo llevo 20 años dedicándome a esto, exclusivamente 8 horas al día, solo 10, pero yo puedo decir, o puedo creer, cuidado, que el fenómeno paranormal existe. Lo que ocurre que no se puede demostrar científicamente, pero existe. Yo he visto bastantes casos paranormales y de personas, bastantes, no quiere decir muchos, ni muchísimo menos, teniendo en cuenta la cantidad de personas que dicen que les ocurren fenómenos que no son paranormales, son bastante normales, ¿no? Pero no, para no salir del tema y volviendo a la película, pues bien, diremos que esta niña es el detonante, la chispa que enciende algo más. Yo siempre comparo este tema del fenómeno poltergeist a un mechero, a un encendedor de estos de bolsillo, ¿no? Hay una piedra, que es el detonante, el estado emotivo, la emotividad, una serie puede ser también de movimientos estrógenos, puede ser también un traumatismo, como decíamos, es la chispita. Tenemos en cuenta que el cerebro humano tiene una potencia, creo que es de 10 vatios, que es muy poca cosa para mover ningún tipo de fenómeno paranormal. Pero puede ser la chispa que para algunos mueve otra energía, que sería la energía psíquica en este caso, ¿no? La que dicen algunos que duermen en la parte más profunda del cerebro, en el hipotálamo, etcétera, etcétera. Después hay quien dice que puede abrir un contacto con otro plano o hacer, pues diríamos, un cruce entre planos y abrir una puerta interdimensional. Es lo de la película. Exactamente en la película se abre lo que diríamos una puerta interdimensional. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿Hacia otro plano? ¿Qué hay en este otro plano? He sabido que, bueno, que se puede, yo creo que está prácticamente demostrado que existen otros planos, ¿no? Lo que sí no está demostrado es que existen espíritus, que existen entidades o que los muertos, cuando se les construya una casa encima de su cementerio, se quejen. Esto no, esto sería cosa de fe, sería cosa de religión o de filosofía, pero realmente aquí no entra la parapsicología, ni muchísimo menos. La parapsicología podríamos definir que estudia el fenómeno paranormal, hay una causa y un efecto. Hay quien estudia la causa y hay quien intentamos neutralizar el efecto. Si se neutraliza el efecto, perfecto. Aquella persona que tenía un problema está bien. Ahora, la causa muchas veces queda en el aire. Y como el fenómeno, ya para acabar, como el fenómeno paranormal no puede demostrarse científica ni técnicamente en un laboratorio, en un momento preciso, entonces, lógicamente, nos escapamos un poco del cientificismo. Pero diríamos, pues, que es una paraciencia de momento, ¿no? Yo no sé si no estamos ante una cuestión, digamos, entre comillas, que debería ser un acto de fe, ¿no? Pero bueno, tiempo tendremos más adelante de hablar de esto. A mí sí que me gustaría resaltar, en todo este tema hay una gran mitología, hay mucho mito, y hay también un gran desconocimiento por parte del público en general, ¿no? Y una confusión a la hora de utilizar términos y de hablar de las cosas, etcétera, etcétera. Usted mismo lo acaba de decir, que, en fin, que no se queja a alguien porque le construyan, un muerto no se queja porque le construyan un cementerio, una casa encima del cementerio, etcétera, etcétera. Pero todo esto sí que demostrablemente. No está todo esto demostrado. sí que se dice y que se cuenta, ¿no?
¿Existe, en cualquier caso, algún lugar especialmente idóneo para que se produzcan estos fenómenos? Porque siempre se relacionan casas con alguna historia, con algún hecho un tanto trágico, digamos, ¿no? Yo considero que la casa es el cerebro, es decir, es el propio ser humano. Para que haya y que existan ciertos lugares que predispongan psicológicamente al individuo para ello, pues evidentemente sí, es decir, esto estamos todos de acuerdo. Ahora una cosa que hay que matizar muy importante. Más que el lugar, vuelvo a repetir, ahí tiene razón también Jaume Bordas, cuando dice que hay ciertos traumatismos, etcétera. Bueno, hay gente muy hiperemotiva, hay gente que de alguna manera tiene alguna manifestación neurótica profunda o psicótica o prepsicótica, y la parapsicología puede ser el detonante, ya si bien de un fenómeno paranormal acompañado precisamente a veces, por desgracia, de un trastorno esquizotípico, un trastorno esquizofrénico. Ese es el peligro realmente de la parapsicología, el peligro realmente de la parapsicología entendida, pues como se entiende habitualmente, del mal de ojo, de las cartas, de fiarse demasiado de esa parafernalia, de esa dramatización, que es lo que hacen a veces, por desgracia, los medios de comunicación. Sí, yo, si me permites un momentín solo, quisiera hacer una matización, ya que estamos en un medio de comunicación, ¿no? Yo creo que es importante matizar esto. Parece ser, y yo creo que es desconocimiento, por supuesto, que el parapsicólogo es un señor que puede producir fenómenos paranormales. Cuidado, eso sería como pedir a un médico de pulmón que fuera tuberculoso. O sea, una cosa es el fenómeno paranormal y el paragnósta, que es el que provoca el fenómeno paranormal. Después está el parapsicólogo, que es el que estudia este fenómeno o intenta, por otra parte, tranquilizar o dar una explicación lógica a la persona que lo sufre. Pero cuando vemos a veces en la prensa, ¿no? Parapsicólogo o parapsicóloga, aquí no hay hacia un lado ni hacia otro en sexos, ¿no? Hacemos trabajos de todo tipo, amarres de amor, eso se ve constantemente en la prensa, ¿no? Adivinación, tarot. Cuidado, la adivinación es un fenómeno parapsíquico que se estudia dentro de la parapsicología, pero precisamente un parapsicólogo no tiene por qué hacer adivinación, ni más ni En cualquier menos. caso no se juega quizás un poco demasiado en todo esto con la ingenuidad, la buena voluntad de la un gente. saco con la palabra parapsicología y adentro lo han metido todo, ¿no? Desde la astrología, pasando por los ovnis, que tampoco tiene nada que ver. Hombre, como fenómeno paranormal quizás sí, porque no tiene una explicación aún lógica, ¿no? Pero todo está metido ahí dentro, hasta la brujería, y esto es una cosa que hay que matizarlo. Pero ¿y qué pasa, Félix Ares de Blas? ¿La gente tiene ganas de creerse todas estas cosas? Oye, el explicarme, el decir el por qué. Bueno, primero antes de contestarte a esto, quiero matizar una pequeña cosa. Yo no estoy de acuerdo en que los fenómenos paranormales existan, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que no existan, ¿eh? Quiero matizar claramente que lo que digo, y quiero decirlo, es que no hay pruebas de que esos fenómenos existen, ¿eh? O sea, que aquí pruebas difiere un científicas. poco. Es que si es que yo no veo otra prueba que la científica. Es que no sé, si no es prueba científica no sé lo que es, ¿eh? Porque prueba científica es seguir una metodología para definir más o menos la realidad de una cosa. Si me dices que no hay pruebas científicas, y bueno, entonces no estoy de acuerdo, no veo dónde está la realidad de esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando al otro tema, cuáles son los motivos que tiene la gente, yo creo que es un motivo muy complejo y que por lo tanto no se puede hacer un reduccionismo y decir el motivo es este. Motivos hay muchos. Hemos comentado, un motivo puede ser el económico, clarísimamente, hay gente que está sacando mucho dinero. Hay gente que saca un beneficio psicológico, una tranquilidad, que se siente, bueno, pues el mundo es un poco incomprensible y llega a comprenderlo si admite esa serie de fenómenos. Es muy significativo ver que los movimientos parapsicológicos, realmente el estudio científico de la parapsicología surge hace un siglo más o menos en Inglaterra con la Sociedad Británica de Parapsicología, y surge inmediatamente después de la publicación de Darwin, del origen del hombre. Entonces, claramente los que entendieron que el origen del hombre pegaba un palo monstruoso a las creencias religiosas tradicionales, pues tenían necesitaban algo a que agarrarse, algo que demostrase que el hombre era algo más que esa masa material, ¿no? que una cosa material. Antes estuvo la metapsíquica también, antes de la parapsicología. Sí, pero bueno. Se considera el padre de la parapsicología, o la madre. Sí, no, de acuerdo, y podemos ir más atrás y más atrás. O el espiritismo, en fin. Sí, y de todo eso hemos hablado antes, y podemos hablar también con las hermanas Foss, empezó todo el tema del espiritismo quizás, y todo de los raps y todo esto. Pero bueno, el espiritismo es bastante más antiguo. Sí, bastante más. Creo que hay en Cataluña, cuando los romanos estaban asentados en Cataluña, había, lógicamente, hay un documento aún que dice que toda persona que alquile una casa y esta persona que viva dentro pueda demostrar que hay espíritus,
la persona bueno, que bien, le bien, bien, no, claro, tendrá bien, la no. obligación de devolverle todo el dinero que ha pagado, Ya etcétera, bien, pero yo etcétera. estoy hablando de... Claro, de que el mundo es mundo, No prácticamente. lances la en ese idea. sentido. No lances la idea. Que eso es desde... es que sí, si nos ponemos a hablar de ese tipo, Claro, claro, de, ese claro. tipo de espíritu, estamos hablando de siempre, ¿no? Estamos hablando de fenómeno paranormal, en definitiva. No, pero Entonces, yo- claro, existe desde que el mundo es mundo. Yo lo que quería decir es que de que se toma una postura científica, de que se tratan de una aproximación Sí. científica al fenómeno, es más o menos hace un siglo. Sí, sí. Un poquito más, si quieres, 150 años, pero vamos, en ese orden. Y entonces, curiosamente, coincide con los movimientos estos de destrucción de las creencias clásicas. Entonces, yo creo que un aspecto muy importante, no el único, insisto en que aquí no hay soluciones mágicas, ni hay un solo fenómeno, ni hay una sola explicación, hay muchos, pero una de las razones fuertes es el contrarrestar un poco el agnosticismo o el ateísmo al que ha llevado la ciencia, ni más ni menos. Y concretamente Darwin yo creo que tiene un peso muy importante. Pero eso pudo haber sido antes, ¿no? De alguna manera estoy de acuerdo. Y de hecho que ahora estamos con lo de New Age, estamos de nuevo en un aspecto sociológico y político internacional importante y todo podía llevar a lo mismo. Pero yo considero, en lo que estábamos hablando antes, del aspecto de la dramatización que se le da a estos fenómenos. El tratamiento. Es decir, primero que no estoy de acuerdo que haya nacido exclusivamente por un concepto darwinista la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, cuando se creó en 1882. Tampoco he No, dicho eso, pero bueno, que tuvo una influencia muy tuvo su fuerte. influencia, pero no exclusivamente, ¿no? Había No, una por serie de... supuesto. Y luego, aparte, es decir, es la dramatización. Aquí hemos observado un fenómeno, que lo estaba explicando Jaume Bordas, pero que es un fenómeno exageradamente dramatizado. Es decir, desde los clásicos de Poltergeist que hay en la historia de la parapsicología, como Rosenheim, por ejemplo, etcétera, es decir, son pequeñas, como decimos, tipologías, pequeños ruiditos, pequeñitas cosas. Es decir, no, por eso. Pero es que eso de alguna manera... Es que la película de Spielberg ha creado demasiada escuela. Claro. O sea, la existencia de señores que te vienen contando la película de Claro. Spielberg es algo demasiado frecuente. Porque es que lo que Bueno, es lo mismo gracioso... sucedió con El Exorcista. O sea, Sí, fue sí. o la película El Exorcista salió a las pantallas y automáticamente subió el ranking de posesos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Es que la gente le hablas de Rosenheim y no se enteran, pero le dices Sí, sí. Spielberg y el Sí, sí, Poltergeist y rápidamente, te dicen 1, 2, rápidamente. 3, lo que se ha hecho. Pero, francamente, es que eso es lo patético. Entonces la gente le queda Poltergeist y automáticamente viene a la mente, es decir, plaf, la película de Spielberg. Eso es lo dramático. Es decir, que entonces habrá quien realmente niegue el fenómeno, no digo escépticos, sino que lo nieguen, que lo nieguen, y habrá otros que, digamos, de alguna manera, bueno, pues se queden con una idea totalmente, inclusive tergiversada de lo que es el fenómeno. Por lo tanto, considero que el fenómeno Poltergeist, el fenómeno como tal, como se está observando o como se vio en la película, es exagerado. Normalmente, si se han estudiado y no repetido a voluntad, porque es un fenómeno espontáneo, por eso no se puede investigar en Sí, sí, laboratorio, es espontáneo. aunque se puede investigar con métodos científicos. Es decir, llevar, pues yo qué sé, detector de ultrasonidos, infrarrojos, para observar que no haya un fraude. De hecho, Bueno, claro, eso es evidente y otro punto constatado. también. Es Pero otro bueno, punto. fuera de ello, la mayoría de las veces el investigador parapsicológico, más que lo que tiene de paranormal, es una paciencia tremenda, por dos aspectos. Uno, porque verificar un fenómeno, después de estar ahí con todos los aparatos midiendo, el videotape, el vídeo, las películas de infrarrojo, los osciloscopios, y de pronto encontrarte con una pequeña vibración, o con un vasito que se mueve un poquito en una esquina, que ya es mucho, Es bastante. no esa, digamos, fantasmogénesis, No, yo he visto algún tipo que de se vio en la paranormal, televisión. O sea, en esto tengo que Ahora sí. decirlo, soy un defensor total del fenómeno paranormal. Quizás cuidado, yo me dedico entre 8 y 10 horas al día a vivir el fenómeno paranormal, o más bien el fenómeno a las personas que creen sufrirlo o que realmente lo sufren. Entonces, pues en casi 15 años de vivir diariamente este tipo de fenómenos y ver este tipo de personas, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es analizar las personas si tienen el fenómeno bajo un punto de vista totalmente psicológico, si se quiere hacer bien. Pero bueno, a partir de aquí, aunque la persona pues sean esquizofrénicos en potencia o personas que tienen un brote esquizofrénico, eso no quiere decir que no puedan producir algún fenómeno paranormal. Nunca a nadie, pues no sé, que se levantara y andara por el techo como en la película, ¿no? Eso no lo he visto nunca, pero sí he visto a una persona concentrarse y romper una bombilla. Esto sí que lo he visto, cuidado. También sé que hay una tienda o varias tiendas que te pueden vender un aparatito de ultrasonidos que accionándolo se rompen las bombillas, se rompen los vasos, eso lo sabemos también. Es que a veces la ciencia, con perdón, nos dice que esto es un truco porque hay un aparatito de ultrasonidos que lo rompe. Cuidado, estoy completamente de acuerdo, pero que hay personas que sin el aparatito también lo rompen. Eso sería un auténtico fenómeno paranormal. Claro, eso hay que... Claro, hay a que mí me lo han demostrarlo. demostrado. Yo solo puedo jugar con la estadística, yo solo puedo jugar con lo que yo he visto y perdonad la personalización, ¿no? Pero claro, cuando una persona te viene con un problema y ves que realmente es un problema para esa persona y que encima puede hacerlo, entonces, y que no es ningún truco, a veces
veces. Creo que antes comentábamos un poquitín, ¿no?, de que hay personas que se ve de todo, ¿no?, con la gente que te viene. Pues a ver, incluso el caso de un negocio que eran dos socios, ¿no?, y uno pues había ganado unas oposiciones determinadas y quería saldar el negocio, y el otro pues era el único que tenía y no quería, pero era una persona muy impresionable, y el otro le hacía creer que a la casa pues realmente habían espíritus y fantasmas, más que nada para saldar el negocio y cobrar su parte y dedicarse a otra cosa. También hay cosas de ese tipo, ¿no? Lo que ocurre normalmente, cuidado, cuando el fenómeno es auténtico, siempre yo me he basado en la estadística, y la estadística es ni más ni menos estos casos que hemos dicho en un principio, ¿no? Una serie de tipologías determinadas y en un tipo determinado de gente también. Sí, bueno, pero yo aquí sí que quiero hacer algunas aclaraciones. Hay una cosa desde un principio, digo de ciencia por decir algo, pero vuelvo a decir Sí. ciencia en un sentido muy amplio y muy general, el conocimiento de la realidad. En el conocimiento de la realidad siempre nunca se admite lo que dice una sola persona. En este caso eres tú, pero cuidado, no Claro, seas por tú. supuesto. Y que me parece lógico. Ni aunque lo diga yo, tampoco. Sí. Incluso diré que nadie tiene por qué creerme, claro, ni mucho menos. Se puede estar inventando aquí una historia. Entonces Eso es lo lógico, ¿no? es que realmente para decir que un fenómeno existe, tiene que haber una verificación por varias gentes independientes. Correcto. Que se verifique. Y eso es lo que yo digo que no existe. Y entonces una de las cosas que... Sí, pero bueno, aquí es que tenemos que partir de un punto. Estamos hablando de un fenómeno extraño, muy poco habitual, y que hay que ser sinceros, el tanto por ciento real de casos reales que existe, estamos hablando a lo mejor de un 1 entre 1000, en los cuales puede quedar la duda de que ahí haya una fenomenología de tipo paranormal. Entonces, mientras no lleguemos a comprender una base de esto, lo único que estamos es un poco, pues eso, en plan cazafantasmas, a ir cogiendo historias y a ver qué es lo que podemos pillar y ver qué realidad puede existir en eso. Realmente es que cuando se intenta... Yo te lo digo desde mi punto de vista, en parte un poco el de Jaume, llevo 10 años persiguiendo fantasmas, evidentemente, y un total de aproximadamente unos 40 casos de poltergeist estudiados, en los cuales tengo que decir directamente que no he visto ni un solo fenómeno paranormal. O sea, sí eso he visto, por encima he visto, de todo, pero pocos. que quede claro. Pero cuando se intenta estudiar estos fenómenos, lo que vas es a ver qué es lo que es realmente. A ti te plantean una problemática en la cual, lógicamente, si te viene un padre de familia contándote que en su casa se mueven los platos, que se han roto, que las lámparas bailan y demás, claro, tú lo menos que puedes hacer es creer lo que él te está contando. No puedes poner en duda su palabra. Luego otra cosa es muy distinta, es evidenciar que existe ahí. Y ahí es donde evidentemente se mete el estudio científico. Nosotros en nuestro grupo tenemos un ilusionista y es una parte fundamental. Eso a mí me parece básico. Es básico. Eso es básico. Y es una de las cosas que estamos defendiendo nosotros, que en todos los equipos haya un ilusionista. Pero cuidado, tú me estás diciendo que hay un 1% de veces en que a lo mejor hay algo que no conseguimos explicar qué hay. Cuidado. Ojo, que es muy distinto. Cuidado. O sea, es que no queremos, claro. cuando se dice esa situación, lo que no queremos decir es que haya una fenomenología paranormal. De momento no podemos explicar qué es lo que hay ahí. Yo estoy seguro que si al señor la única diferencia es, la única diferencia es sencilla. A lo mejor nosotros a la hora de hablar lo que estamos hablando es de nuestra ignorancia en relación a lo que está pasando de ahí e intentando buscar una explicación. De momento con nuestros conocimientos está claro que no llegamos. Lo que ocurre es que, y ahí es muy importante el decirlo, existe un porcentaje de gente que se autodenomina ese concepto de parapsicólogo, que no sé de dónde consiguen tantos títulos, porque yo no lo he conseguido en ningún sitio. Ya te digo, y unos cuantos donde se consiguen pagando unas pesetas. Sí, bueno, eso es fácil. No, me refiero a algo serio, ya estábamos hablando. Y estos señores inmediatamente, pues claro, te juegan con fantasmas, te juegan con espíritus, te juegan con problemas de karma, te juegan con problemas de no sé qué, o sea, te sacan una serie de conceptos de tipo esotérico, principalmente de una línea orientalista que muchas veces, y que se meten ahí rápidamente y tienes que encontrar situaciones de lo más graciosos a veces. Pero lo cierto es que es eso, o sea, si intentas estudiar este fenómeno, lo que vas a ir a buscar es eso. Cuidado, que si lo intento. Yo llevo estudiándolo 30 años. No, pero que tal vez la diferencia es una pequeña diferencia a la hora de comentar. Yo he visto algunas cosas, No, sí. Cosa que por lo menos, mira, me adelantas. La cuestión es la interpretación. Ahí Estamos está, observando. Yo Es decir, creo que nosotros la también cosa a nivel estadístico hemos, también, en Galicia es un terreno muy abonado, popularmente hablando, y todos Las sabemos meigas, para este las tipo, meigallo es el mal de ojo precisamente, que proviene precisamente de Galicia. Y hay algunas zonas muy cultivadas, que es un caldo de cultivo tremendo para esta fenomenología. Ojo, fenomenología, pero no estoy diciendo de la etiología de esa fenomenología. Eso es muy importante. Pero evidentemente, como decía también Manuel Berrocal, he investigado casos de poltergeist, de supuestas, entre comillas, infestaciones,
de casos inclusive de prepúberes, púberes, etcétera, inclusive de, bueno, de mujeres en una edad crítica, menopausia, etcétera, que también pueden manifestar cierta fenomenología. He encontrado fraude, como bien decíamos también, cuestiones económicas aparte, psicológicas por medio, necesidad de creer, cuando Niños inclusive, etcétera, etcétera, se quieren hacer ver. efectivamente, en vez de hacerse pipí en la cama, pues resulta que empiezan a manifestar otra serie de cosas. Pero de esos casos que hemos investigado, que hemos estado perdiendo noches, hay que decirlo, la parapsicología, hay que darle de comer y no comer de ella. Esto es una cuestión muy importante. Y hemos metido tiempo, dinero, casi salud, hemos pasado de todo, y hemos estado haciendo eso de cazafantasmas, a veces ¿para qué? Pues para verificar que de 100 casos a lo mejor investigados te has quedado con 98 que realmente son un fraude flagrante o no fraude, o se puede explicar pues por una cañería que pasaba por ahí, provocaba esas vibraciones, etcétera. Y hay 2 casos, ese 2% que hablábamos, que realmente existe. La interpretación científica, decíamos que todo debe explicarse científicamente. Hombre, sí, en parte, pero hay cuestiones que no se pueden explicar científicamente porque están ahí. Y tú hablabas de ellos del pensamiento. Hablábamos hoy antes un poquitillo entre... Es decir, no se puede tampoco excluir una realidad por el hecho de que no se pueda verificar en laboratorio. Bueno, de hecho, yo no digo y concluyo, hay otros, tú decías que evidentemente una sola persona no se le puede dar credibilidad para que el fenómeno, estoy de acuerdo, evidentemente. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que hay otros señores trabajando seriamente en otros países, en otros sitios, aquí mismo en el Estado español, en Madrid, Barcelona, Valencia, en el País Vasco, en todos sitios, que realmente están trabajando seriamente y que si vamos uniendo su metodología, vamos de alguna manera verificando, por economía de hipótesis, que eso es muy importante, no podemos explicar un fenómeno paranormal en base a otro fenómeno. A mí me ha dado mucha gracia cuando algunos intentan explicar las caras de Belmez, por ejemplo, se puede considerar semi-poltergeist de alguna manera, semi digo, un poco descafeinado, pero bueno. Y también se puede considerar fraude. También. Sí, bueno, hay estudios muy curiosos. Bien, de acuerdo, pero ahí está, pero claro. No voy a entrar en el el hecho de... Valencia de la famosa cara de la pelona, que era una huella del 42, de un zapato puesto en todo el medio. Es que ahí entra Franco, que ha aparecido hace 2 años. Bueno, eso ya ahí entra el Rocha, la interpretación psicológica que se le dé, se habían visto caras, ¿no? Y decían, esto es la cara, mira, por aquí va un ojo. Y normalmente, incluso las fotografías que te las enseñan como paranormales, siempre son pues muros con manchas de moho, si miramos las nubes, si miramos el la interpretación también sale, pues lo que estábamos explicando es, no se puede explicar un fenómeno en base a otro fenómeno. Es decir, que no, es que los fenómenos de cada vez son reales porque salieron unas psicofonías. No, pero eso es bueno, otro absurdo. Ese es el absurdo. otro absurdo, si la exacto. psicofonía es otro fenómeno que de hecho se está investigando y muy bien, y con medios muy científicos, y hay investigadores que a lo mejor no se conocen a nivel popular, es decir, no salen en las revistas del corazón o en la prensa amarillista. Bueno, habían quedado un poco Buenavida, desfasadas, etcétera, ¿no? etcétera. Están las psicoimágenes ahora también. Pero bueno, sí, el indicón y todo esto, pero bueno, me refiero que están ahí, se está investigando, pero no se puede explicar en base a ello, en base a ello. Por lo tanto, considero, vuelvo a repetir, que el fenómeno para mí, es decir, existe en el hecho, en la medida en que no podemos explicarlo por otra serie de métodos científicos, explicación científica, que mañana se puede explicar, y que mañana en vez de la parapsicología sea la psicotrónica, la biocomunicación, o sea la física. Bueno, eso que decíamos, o sea, el fenómeno paranormal quizás es porque no tiene una explicación y punto. Aquí tiene todo lo paranormal. Al señor Cristóbal Colón le hablan del Concorde y eso sería, pues lógicamente, un fenómeno paranormal. Él háblale de nudos y háblale de velas y de vientos, pero no le hables un aparato de hierro que puede volar de continente a continente. No había una explicación en aquella época, ahora la hay. Pues quizás el día de mañana demos una explicación a estos fenómenos paranormales. Pero lo que no con se puede toda ser seguridad, es anti. claro que no. Si Pero yo soy anti, no, por supuesto, anti nada. Entonces, evidentemente, eso es anticientífico. Yo no sé por qué le miran todos a Félix. No, bueno, es que está a mi derecha. Está frente mío también. Yo quiero aclarar, ya que me miran todos, yo no soy antiparanormal, pero sí creo que en este momento no hay pruebas suficientes para decir que el fenómeno existe. Y hay un tema que todos estamos hablando, es que lo hemos visto. A mí una de las cosas que más me preocupan es lo que ve el investigador. Sí. Yo como investigador en otras áreas de conocimiento, además en en otras áreas de conocimiento, una de las cosas que más dudo es de mí mismo. Entonces hay que someterlo a una crítica, y una crítica muy, muy bestia y muy dura. Además tenemos ejemplos en la historia de la ciencia de que el investigador se ha equivocado y ha logrado que todo su equipo de gente que está en su misma onda vea lo mismo. Por ejemplo, los rayos N de Blondeau. Entonces, para la gente que quizás no sepa lo que es, pues en el año 30, creo que fue, más o menos, un científico francés, Blondeau, descubrió unos rayos que parece que procedían de algún sitio raro, que eran los rayos N, y él miraba por su aparatito, un microscopio con un cristal y no sé qué, y lo veía. Todos sus colaboradores lo veían.
le dieron un premio de 50.000 francos la Academia Francesa por haber descubierto los rayos N, que era, no va más, un descubrimiento magnífico. Todos sus colaboradores lo veían, y llegó un americano, les quitó la lente, es donde surgió los rayos N. Pues, otro ejemplo clarísimo es el Schiaparelli. Schiaparelli decía que veía los canales de Marte, y con el equipo que tenía no podía ver los canales de Marte, porque no tenía resolución suficiente. Pero curiosamente después Flammarion, el astrónomo Flammarion, y Percival Lowell también los vieron y los dibujaron, cosa que no existen. Entonces, como estaban en la misma gama y estaban con las mismas creencias, fueron capaces de ver lo que allí había. Entonces yo creo que en la parapsicología puede pasar, no digo que esté pasando, pero digo que puede pasar un poco lo mismo. Sí. Que los parapsicólogos que están en la onda de creer en todo esto, ven las cosas simplemente porque están en la literatura. No se trata de creer en todo No, esto. sí, Bueno, creo que no es vamos a cuestión ver, una de creer, pequeña o sea, lectura. tal vez la historia Claro que- surge del punto de que tú estás persiguiendo esa fenomenología y no es que creas en esa fenomenología, Ya, tú intentas estás encontrar estudiando, de esa acuerdo. fenomenología una explicación. ¿De acuerdo? No es una cuestión de creencia. De O sea, es que acuerdo, tal vale. vez a lo mejor la palabra es un poco mal utilizada, y me vas a perdonar ese aspecto, pero creencia es admitirlo por sí, y aquí nadie está admitiendo nada por sí. Vale, vale, O sea, de acuerdo. hay una realidad que es que te viene la gente a preguntar por una fenomenología. Que exista una demostración científica o a nivel de ello, evidentemente no hay datos suficientes para demostrar que esa fenomenología existe. Y de ahí nunca no vamos a poder llevar la contraria, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Pues sí, no hay Pero la realidad es que te viene a pedir, ¿me entiendes?, un resultado a un fenómeno que supuestamente, aunque científicamente no exista, o no se haya podido demostrar, perdón por el término, pero la realidad es que te viene a pedir árnica en relación a ello. Entonces tú tienes que responder de alguna forma. Entonces tú me estás diciendo lo mismo que yo, Efectivamente. que no está demostrado que el fenómeno existe. Efectivamente. Científicamente no. Pues estamos No está totalmente de acuerdo. demostrado Científicamente ni ni está- técnicamente. ni está encontrada una teología para esa fenomenología. Eso no quiere decir Ahora, que no existe. evidentemente, lo que hay es una necesidad a nivel general de que ahí existen unos fenómenos que no se encuentra una explicación y que en un momento determinado se necesita todavía encontrarlo. Pasa que la Y parapsicología... eso, igual que ha habido muchos fenómenos a lo largo de la ciencia, y lo sabes también, de que en un momento determinado el propio investigador se ha equivocado, también han existido muchos investigadores que se han centrado en ir a buscar un fenómeno que supuestamente no se admitía y a la hora de la verdad se ha encontrado explicación para ello. Claro, por supuesto, es que esa es la ciencia. Esa es la una ciencia. evolución Entonces, de aquí fenómenos. tenemos que partir de ese punto. O sea, aquí hay una necesidad de hay unos fenómenos. Que Y no aquí tienen- es meter de alguna manera un poco el bisturí a ver qué es lo que sacamos. Ya, bien, Eso es lo que pero, se está... pero que haya mucha gente que diga que existen unas cosas, desde luego, no significa que Científicamente No no. quiere decir... O sea, Ahora, en estos no momentos... está demostrado su existencia. ojo. Claro. exista. Eso, es que Ahora sí. yo estoy convencido Sí, que en estos momentos hay personas que están diciendo, pues a mí me pasan cosas. Claro, Y sí, están viendo claro. este programa. Claro, y yo vuelvo a decir eso, que a mí me pasan también, y me han pasado, y... Es fácil pues, en cualquier caso para la ciencia y para los escépticos, digamos, tirar por tierra todas las teorías y las investigaciones de los parapsicólogos. Bueno, vamos a ver, yo creo, primero, lo de escéptico habría que, lo que comentábamos antes, hay que matizarlo. Habría que matizar absolutamente escepticismo, todo en este claro. programa. Escéptico en castellano tiene un sentido muy malo. Escéptico en castellano es el que lo niega todo, es un escéptico, algo muy malo. Sin embargo, escéptico en inglés, por ejemplo, y en inglés es mucho más suave. Pero sobre todo, muchas veces aquí cuando hablamos de escéptico estamos refiriéndonos quizás al psycho, que se define como escéptico, pero es escéptico en el sentido griego, es que escépticos, que es el que duda. Entonces yo creo que la duda es la esencia de la esencia de la ciencia. Entonces vamos a ver, a tu pregunta, ¿la ciencia tiene fácil decir que los fenómenos parapsicológicos no existen? No, porque no lo ha dicho nunca, ni lo podrá decir nunca. No se puede decir que un fenómeno no existe. Un ejemplo, yo anoche me convertí en lobo feroz en mi cama, de 3 a 4 de la mañana. Demuéstrame que no fue así. Lo que Demuéstrame se que no quiere fue así. demostrar que este señor a lo mejor es esquizofrénico. Claro, sí. Pero te quiero O decir, tiene un desdoblamiento de pero de personalidad. pero de Esto todas sí, maneras, aunque causa sea efecto. El esquizofrénico. efecto se demuestra. El hecho de que sea esquizofrénico No quiere decir que los decir estudios se pueda están en el convertir. Ojo, es un tema aparte. entonces, cuidado. Ya jugamos con la estadística de la- Hay la muchos señores ciencia- esquizofrénicos que dicen que se La convierten ciencia, en no otro. puede, la ciencia no puede demostrar que no existe. Ahora, lo que sí está clarísimo es que el 90% de lo que se lee en la literatura popular, y yo creo que la literatura popular, y creo que en España, salvo literatura popular, no hay otra cosa. Muy poca Bueno, cosa. poquita muy cosa. poca Hay muy cosa, poca, cosa, poca, hay además. muy poca Eso es- cosa, eso es cierto. algún artículo suelto por ahí, pero realmente no hay. Entonces, todo lo que se dice en la literatura popular son, no sé, son tonterías con un piano de grande, ¿eh? Y eso se dice, se demuestra que todos son, que no tienen ningún sentido ni tienen ninguna base. Después hay otro tema.
está todo el tema de los parapsicólogos, que hay una escuela de parapsicología muy amplia por todo el mundo, que aunque yo creo que no han llegado todavía a demostrar que el fenómeno existe, lo que sí está claro es que lo hacen con una metodología científica, una metodología seria, y que por supuesto yo estoy de acuerdo en que sigan investigando, porque es un tema muy importante su investigación. Entonces contra esos nadie se mete ni nadie dice nada. Por ejemplo, pues, me atrevería a decir los 293 de la Asociación Parapsicológica Americana, y gente de este estilo. Ningún problema, ni nada contra ellos, están estudiándolo metodológicamente bien. Pero eso, siempre que sigan una metodología, el método científico admite, se puede estudiar cualquier cosa, pero hay que seguir la metodología, no saltarse la metodología. Es que Javier más Ackerman quería decir algo sí, por más ahí. daño está haciendo, y ahí es una pequeña matización a lo que está diciendo Félix, y es que más daño a veces ha hecho a la parapsicología el propio parapsicólogo, que a veces los escépticos, como hablábamos antes, ¿no? Pero tenemos que matizar que es un parapsicólogo. El que investiga, el que investiga no hay el nadie fenómeno. que dé un tipo. Eso es evidente, es decir, como tú lo habías matizado muy bien antes, es el que investiga. Si yo estoy investigando evidentemente el fenómeno, pero no lo manifiesto. Es decir, a mí no me digan, haz una telepatía o léeme las ¿Qué es lo manos, que siempre es sucede la rabia que me da. muchas Y es tremendo cuando vas popularmente, ¿no? A la gente, la creencia de la gente, que dice, mira, tú eres parapsicólogo. Digo, bueno, investigo el fenómeno de la parapsicología, ¿no? Pues léeme la mano. Y digo, no, yo sé leer cartas y sé leer manos. Es decir, que se da por hecho de que el parapsicólogo lo manifiesta por culpa precisamente de los medios de información, de lo que es inclusive la creencia popular. Más daño a veces se ha hecho también, vuelvo a repetir, los dos campos en la parapsicología, es el hecho de que tenemos que estar luchando contra la propia, de alguna manera, dinamitación del fenómeno, es decir, lo están dinamitando desde dentro los propios parapsicólogos, los investigadores en este caso, y por otra parte estamos perdiendo también un montón de tiempo en responder a críticas, que me parece muy bien, pero exhaustivamente hablando, de otra serie de investigadores que, si bien, como decíamos, son escépticos, es decir, el que duda, que eso me parece muy bien, me parece una matización estupenda, pero son aquellos que los que no solo quieren dudar, sino que quieren negar, que hay otra, tú sabes que también existen, y que inclusive provocan fraude, adrede, a propósito. Algunos, bueno, pues han estado en nuestro campo y otros están en el SICOP también han estado metidos dentro, y que de alguna manera, bueno, pues lo han a propósito falsificado, deformado informes, datos, investigaciones, para, pues de alguna manera, evidentemente, barrer hacia ellos. Y eso me parece anticientífico y anti todo. Es decir, eso es totalmente. Es decir, que aquí dudemos del fenómeno, bueno, pues se puede dudar. Yo pongo de manifiesto que el fenómeno puede y tiene una alta probabilidad de ser real, porque hay algunos que hemos investigado poniendo muy en tela de juicio nuestra propia apreciación del fenómeno. Por supuesto. Es decir, ahí entran nuestras cogniciones, nuestras creencias, nuestras simbolizaciones conscientes e inconscientes, el fenómeno de la percepción sensorial, no extrasensorial. ¿Estamos de acuerdo? Para eso hay investigadores, hay físicos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay médicos que investigan el fenómeno. Ilusionistas, pero también mucho ilusionado, que de alguna manera provoca el fenómeno. Ahora, creo que en toda investigación científica hay que partir con ilusión, es decir, ilusión hablando con motivación, con deseos de trabajar seriamente en ello, y tú hablabas de la Asociación Parapsicológica Americana, evidentemente, es decir, que hay 200 y pico, 300 casi miembros que trabajan seriamente, y fuera de la Asociación Parapsicológica Americana no hay que ir a grandes y rimbombantes nombres, está la Sociedad Española de Parapsicología, o está asociaciones en Cataluña, en el país, en todos sitios, o nuestro propio centro desde el año 77 que estamos trabajando en ello, y bueno, considero, vuelvo a repetir, que sin ninguna subvención, ni premios, ni subvenciones de la Fundación MacArthur, ni nada, estamos intentando poco a poco llevar adelante a la parapsicología, y permítaseme repetir lo mismo, dándole de comer, porque de alguna manera estamos invirtiendo en ella y no comiendo de ella, que ahí es donde entramos realmente en la falsificación del fenómeno, que eso es muy importante. Y otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del parapsicólogo, en general, o más bien de la persona que se dedica a investigar el fenómeno paranormal, es muy importante determinar una cosa. Muy poca gente que está supuestamente investigándolo tiene una preparación dentro de la ciencia. Tienes una gran cantidad de gente que lo que realmente tiene es una gran ilusión. Entonces, esas personas, dentro de lo que cabe, no voy a echarles tierra, porque evidentemente la ilusión es muy importante, pero a la hora de ser críticos carecen totalmente de una preparación. Y esos son los que normalmente están creando esa mala imagen y esa mala situación de la investigación dentro de la parapsicología. Hay nombres, bueno, pues los que tú has comentado, o sea, hay nombres que todos más o menos conocemos, que están intentando llevar un rigor científico y que estamos toda la vida peleando siempre por lo mismo, por conseguir demostrar algo que la mayoría de las veces a lo que llegamos es completamente a no demostrar nada. Pero la realidad es que tienes otro tanto por ciento mucho más importante, que suelen ser los que suelen llenar los medios de comunicación a la hora de hablar, que ese es el mayor problema, que es lo que te plantean es eso, o sea, el hecho de que sí, que tienen mucho interés, que se pasan la vida recorriendo para arriba y para abajo, haciendo viajes, viendo fantasmas y cazando de todo, y estas personas normalmente lo que aportan son unas vivencias personales que, claro, que muchas veces
esas vivencias personales carecen del más mínimo interés. Para ellos serán muy importantes, pero lógicamente esos no van a aportar nada. Y ahí, sin duda alguna, es el problema principal, que estamos totalmente, en la existencia de dos parapsicologías, si me permites el lujo. Una parapsicología totalmente escondida, que es la que, del señor que está en su laboratorio haciendo lo que puede buenamente, y ese señor normalmente no sale en ningún medio de comunicación, porque no vende. No sale en ningún libro, no sale en ningún sitio, porque lógicamente no vende. Sin embargo, el señor de turno que va de parapsicólogo, que echa las cartas, que no sé qué, que hace de todo. Claro, ya decimos lo mismo, ¿no? El que echa las cartas no es parapsicólogo. Bueno, ya, pero quede el claro, que ¿no? se autodenomina a sí mismo, ¿entiendes? lo Ese concepto, ese es el que vende fácilmente. Entonces ese señor sale en todos los sitios. Además, encima, pues permite la situación de que, una serie de personas en directo le puedan preguntar de todo. ¿Y qué va a pasar con mi familia? Y no sé qué tal. Y este señor se permite encima el lujo de jugar con las esperanzas de las personas. O sea, que estamos Bueno, cuidado, esto es un arma de doble filo. Esta persona, si es un buen psicólogo, puede ayudar muchísimo también, el paragnosta. Yo prefiero Puede que el que ayudar, ayude sea el pero también psicólogo. puede No he derrotar. conocido ninguno que los esté hay, los hay. funcionando Los hay al que 100% bien. Es una o sea, forma de hacer el Rorschach, las cartas, ni más ni menos. Pero hay personas que tienen las narices, por decirlo así, de decir a una persona llanamente, usted se va a morir de aquí 3 años. Sí, sí. Esto es Hace de juzgado mucho de daño, guardia. ¿no? Ahí hay pues, una cuestión económica que hablábamos Y antes. peor aún. también. Pero no se preocupe que tengo un amigo que verá un trabajo y usted no se morirá y paga. Eso es otro de los problemas también. Por eso ya es de juzgado de guardia. Claro, de juzgado de guardia total. Pero Una eso no tiene nada cuestión- que ver con la parapsicología, ni a nivel de causa, ni a nivel de efecto, ni a nivel de... Pero ahí hay que matizar algo muy importante. Es decir, eso existe, es una realidad mucho más amplia de lo que la gente que ahora nos está escuchando. Es decir, Sí, por todos supuesto. sabemos la fuerza que tienen los poderes, iba a decir parapsicológicos, televisivos. Televisivos, ¿no? Y tiene una fuerza tremenda, es decir, el poder de penetración en la más media de lo que es esto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? Algo sumamente importante. Hay una cuestión que hay que, de alguna manera, hacer una psicohigiene, una higiene mental a nivel de la sociedad. Que el fenómeno paranormal exista, y todo lo que nos están escuchando, y tú lo comentabas, hay mucha gente que diría, es que a mí me pasa. Yo he tenido, seguro que he en estos pensado en momentos fulanito, a mí se me ha lo parecido están mi viviendo. padre, yo llegué a un sitio y he visto una persona, esto me ha ocurrido hace poco, un paciente psicológico, de psicoterapia, he dicho, mire, es que yo entré en una casa y me he encontrado pues a una niña de unos 8 o 9 años, me saludó y tal, y luego me presentan a la familia y tal, y dije, bueno, y a propósito, no me presentáis, estamos cenando, no me presentáis a la niña, ¿dónde está la niña? Dice, ¿qué Verdog, niña? que se llama. ¿Qué niña? ¿Qué niña? Pues una niña así, asado, nunca la había, y teóricamente conocido, por medios ni subliminales, ni perceptivos Normales, visuales, normales, Sí, el Verdog. esto que hay que matizar mucho, Sí, sí. pero lo había visto y bueno, había sido una niña que había fallecido, inclusive en circunstancias muy desagradables en esa casa, hacía tiempo, etcétera, de la cual esa persona teóricamente no tenía ningún conocimiento consciente de ello. Bien, Puede ahí ser habrá hiperkinesia, personas puede ser muchas que con cosas. fenómenos parecidos, bien, pero está ahí, Pero hay que una digan, a mí me ha explicación, claro. ocurrido, bien, ¿qué ocurre? Esto es muy importante. Hay que matizar, el fenómeno paranormal tiene una probabilidad alta de existir. Esto estamos de acuerdo. Seguro muchas personas habrán manifestado fenómenos que no se habrán podido constatar, investigar, pero que están ahí y que, bueno, lo que yo quiero decir, esto es muy importante, que no se utilice esa creencia de forma patológica para intentar de alguna manera solucionar problemas personales o psicológicos, porque ahí, he de decirlo como psicólogo, es que hay gente que está borderline, que son la gente en situaciones límite, que basta un pequeño empujoncito para que queden en la normalidad o en la patología, no en la paranormalidad, sino en la patología mental. Por lo tanto, considero que hay mucha gente que según lo que diga en un medio de comunicación, según lo que haga, lo que ofrezca, lo que diga, y ahí estoy un poco en Hace desacuerdo, decantar la balanza. contigo, no deben aconsejar ningún adivino sobre cuestiones de salud Cuidado. ni psicología. Cuidado. Quizás no me he expresado bien, o quizás de la forma que quería expresarlo, ¿no? Pero me refiero, que yo eso lo he comprobado, lo he visto, que hay muchas personas que se dedican precisamente a encauzar, y muchas de esas personas que se dedican, y lo siento, pero es cierto, ¿no? Son personas que se dedican a la evidencia y en el fondo son psicólogos, pero psicólogos de carrera también. Ya te estoy diciendo que le están utilizando las cartas como si fueran el test Rorschach. Y que conste, Jaume, Ni yo no más voy, ni no voy a la menos. titulitis, o sea, es decir, que hay No, personas que tienen pero una me gran refiero que es cultura, una forma de hacer pero psicología. ni más estoy ni de menos. acuerdo, pero Sí, me refiero tú estás que hablando de una situación muy particular. justo. No de las que dicen, mi porcentaje vida, más corazón, alto- reina mía, ¿qué te sucede? No de este tipo de persona, no. Tú te refieres a ese tipo de Ese personas. tipo de no personas de- que inclusive psicológicamente, y lo hemos encontrado, Manuel Berrocal como médico se lo habrá encontrado, inclusive clínicamente, yo me lo he encontrado como psicólogo, de gente muy mal psicológicamente Por por supuesto. utilizar, entre comillas, mala parapsicología. Sí, Eso es lo importante. Bien, Bueno, estamos, por señores, utilizar en mal el- un fenómeno que estudia la parapsicología.
Estamos, perdón, en el último minuto del programa. A mí me gustaría terminar muy brevemente entre todos ustedes que le dijeran algo a una persona que cree que siente, que nota o que ve un fenómeno paranormal. ¿Qué le dirían? Bueno, es que, claro, ¿qué le vamos a decir, no? De entrada, tenemos que hacer una entrevista con esta persona a diferentes niveles, ¿no? Tanto psicológico, primero ver qué fenómeno paranormal, porque a lo mejor no hace falta ni eso, a lo mejor tiene una explicación puramente lógica. Y sé que no hay tiempo, pero estabas hablando hace un momento de un fenómeno que tiene una explicación sensorial, no extrasensorial, es totalmente sensorial y es por desconocimiento. Muchas veces hablando con esa persona y diciendo qué es realmente ese fenómeno, o la versión de la parapsicología del fenómeno, es suficiente para que esa persona diga, hombre, pues menos mal, no es lo que yo creía, ni muchísimo menos, ¿no? La parapsicología, bien llevada, pues puede dar una explicación. Ahora, lo primero sería mirar a esta persona, mirar el perfil psicológico de esta persona, las personas que lo rodeen, si hay algo pues puramente externo que puede beneficiar a alguien, lógicamente hay que hacer un estudio de esta persona para poderle dar un diagnóstico, ¿no? Lógicamente. Y solo por varias personas y por un grupo interdisciplinario. Claro, no por uno, que se puede equivocar. Que haya, como decíamos, ilusionistas, médicos, psicólogos, físicos, que cada uno desde su perspectiva, mejor, pues para psicólogos, médicos, arquitectos, el a lo mejor, investigador, pues, hay problemas de cimentación de la casa y que hay una parasismogénesis. Somos un poco renacentistas, ¿no? Porque tenemos que saber un poco de todo. Sí, entonces, sí, evidentemente, correcto. En particular es el hecho de tener que aprender hasta un poco de fontanería para Claro, cierto y un tipo de físico, ruidos. por supuesto, es imprescindible que esté. José Félix Sáenz cosa que es Bernal. un desastre. En los últimos 15 segundos. Bueno, yo lo que les digo, primero, que no se crean todo lo que les dicen, que duden de los medios de comunicación, y los que viven en el radio de acción de ETV que se pongan en contacto conmigo y yo les pongo en contacto con quien pueda ayudarles. Hombre, sí, pero no nos diga usted que duden de nosotros. Hombre, ¿cómo no? Mal negocio. Bien, señores, se acabó nuestro tiempo, tenemos que terminar. Ya han visto lo que ha dado de sí este debate. Hemos hablado sobre fantasmas, sobre fenómenos paranormales y esperamos por lo menos haber aclarado un poco las cosas en torno a este tema. Volvemos la próxima semana, nos vemos el próximo martes a las 9:30. Hasta entonces, buenas noches a todos y feliz semana.